1, ya vimos el tema 2. Hoy nos toca ver el tema de la humedad. Bien, entonces vamos a iniciar. Este es el tercer tema que estamos viendo. Ojo con esto. Luego vamos a ver el tema de vientos. Luego vamos a ver el tema de evaporación y evapotranspiración. Y una vez que terminemos ese tema, ustedes ya están con todo el material y todo el contenido que necesitarían saber para su primer parcial. Así que no se dejen ganar con el tiempo, pasen. Disculpe, dije, ¿a cuánto cree que le calcula el parcial? ¿De acá a cuántos días cree que va a ser el primer parcial? Ya, a ver, hagamos un cálculo. Hoy es miércoles, ya. Si hoy terminamos este tema, y aunque no lo terminemos, la semana que viene vamos a entrar al tema de vientos. El tema de vientos son unas 2 clases porque es larguito. Y pónganle otras 2 clases para el tema de evaporación, evapotranspiración. Entonces, más o menos unas 2 semanas es lo que vamos a tardar en terminar el contenido para el primer parcial. Bien, así, más o menos así. Ese es el tiempo. Ingeniera, ¿y los exámenes son virtuales o presenciales? Los exámenes son virtuales, así como estamos reunidos aquí por Zoom. Así son los exámenes. Y disculpe, ¿y si le decimos al ingeniero que sea escrito y presencial, será que va a querer? No, no creo, la verdad. Aunque he visto que ya están pasando clases presenciales. ¿Ustedes de alguna materia están pasando clases presenciales? No. De geología, tengo yo un compañero que ya está pasando presenciales. Ya. Podríamos consultarle si ustedes gustan, pero no creo, la verdad. Porque hay personas que ni siquiera se han puesto la primera dosis de la vacuna. Y el doctor es una persona mayor. Entonces, la verdad, yo he visto que él se ha cuidado bastante con esto del COVID. Incluso ha ido a pasar tiempo en su estancia, lejos, alejado de todo, etcétera, porque no quiere enfermarse. No se ha enfermado hasta el momento, no le ha dado el COVID, ni un síntoma, absolutamente nada. Entonces, pienso que no. Y aparte de eso, no sé si todavía o ya está el permiso ese para que ustedes puedan ir a dar examen, etcétera. Porque no sé si han visto que a veces por ir a dar examen hay personas que se contagian y habían en otras facultades como en la informática donde había personas que perdieron la vida, ¿verdad? Es un poquito complicado todavía. Todavía pienso que no, quizás para el otro semestre, pero no creo que. De todas maneras, si él quiere, me va a avisar para que yo les avise a ustedes. ¿Está bien? Yo les voy a avisar cualquier cosa. Bien, entonces empecemos con este tema. Hemos venido. ¿Qué hora es? Por favor, un segundito. Voy a bloquear la reunión. Esto que ya fue suficiente. Bien. Hemos venido hablando un poquito, ¿se acuerdan? En el tema pasado de la humedad. Entonces, hoy vamos a profundizar un poquito más de lo que hemos visto. Siempre tenemos una definición al inicio, pero esto simplemente lo vamos a repasar porque ya lo vimos. En este caso, ¿cómo podemos definir nosotros a la atmósfera? La atmósfera, ya habíamos dicho que no es nada
más que el vapor de agua que se encuentra presente ¿dónde? En la atmósfera, ¿verdad? A eso nosotros llamamos humedad. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a Fidel, Fidel, dígame qué es la humedad, ¿cuál es la respuesta? Es el vapor de agua que se encuentra presente en la atmósfera. Nada más, no necesitan darse curvas y vueltas, no. A la pregunta, la respuesta inmediata y así, lo más claro y corto posible. Bien, entonces, aquí más abajito, fíjense, dice, la cantidad máxima de vapor de agua que puede existir presente en el aire. A eso, ¿por qué está ahí o por qué nos referimos a eso? Ya sabemos que la atmósfera contiene masas de aire, ¿verdad? Era lo que veíamos la clase pasada. Contiene estas masas de aire que tienen una parte de vapor de agua y tienen otra parte de aire seco. Bien, y a esto es a lo que nosotros llamamos humedad. Fíjense cómo está compuesta. Ahora, siempre va a haber una cierta cantidad de vapor de agua que puede existir, una cantidad de vapor máxima, podemos llamarlo así, que va a existir en el aire a una determinada temperatura. Bien, entonces, este es un dato que en el libro, díganme por favor que ya tienen su libro, o nada. Nada. Nada ahí. Yo incluso le hablé para preguntarle cuándo nos iba a entregar el libro y ni siquiera lo vio, creo. Porque le he estado haciendo recuerdo todos los días, mañana y noche. Y, a ver, si no, yo voy a pedir la lista y le voy a pedir la lista y como yo tengo el libro, yo les puedo repartir también. Ya eso lo voy a ver en la noche, por favor. Porque ya, fíjense, estamos en el tema 3. Ya ustedes deberían tener incluso antes de que empecemos el avance. Bien, entonces, en el librito, ustedes en este tema, si quieren anótenselo, ver gráfico de tal, ¿ok? Entonces, ustedes van a encontrar en el texto estas propiedades que tiene el agua, ¿ok? De acuerdo a la temperatura. Es un gráfico, pero igual lo vamos a ver aquí. Bien, entonces, por ejemplo, si ustedes se ponen a investigar un poquito, más o menos, la cantidad máxima de vapor de agua que puede sostener nuestra atmósfera está entre los 38.5 o 38 newton por metros cuadrados. Esa es la cantidad máxima de vapor de agua que puede sostener o almacenar la atmósfera. Porque habíamos dicho que la atmósfera es quien recepciona, ¿verdad? Además de que es la transportadora, es el transporte, reparte calor, etcétera, etcétera, ya lo repasamos, pero fíjense que también, por supuesto, todo tiene un límite. Y la atmósfera tiene un límite de almacenar este vapor de agua o esta humedad. Bien, entonces eso más o menos está entre esa cantidad. A eso, a esa cantidad máxima, nosotros también le podemos llamar presión de vapor de saturación, también se lo llama así. Ahora, aquí fíjense que tenemos. Tenemos la humedad absoluta, ¿bien? Que ustedes lo van a encontrar, si ustedes ven esta abreviación, se refiere a humedad absoluta en otros temas u otras ecuaciones. Si ustedes revisan también otras bibliografías, lo van a encontrar abreviado de este modo. Ahora bien, en este caso, para que nosotros sepamos calcular de alguna manera esta humedad absoluta, ¿qué tenemos que recordar? ¿De dónde vienen estos gramos por centímetros cúbicos? Acuérdense de la ecuación que vimos. Por la constante de los gases específica, o también esto, si no me equivoco, le voy a poner coma P, ¿ya? Cuando quiero usar el borrador, no me aparece. También está como R sub P
o R sub E por la temperatura. Entonces, aquí, esta densidad, ok, por lo general está en ¿qué? ¿Se acuerdan? En, a ver, kilogramos, ¿qué más? Kilogramos por metros cúbicos. Está en kilogramos por metros cúbicos, pero aquí vamos a trabajar, o en esta ecuación de humedad absoluta se lo toma en cuenta en estas otras unidades de gramos por centímetros cúbicos. Entonces, lo que se ha hecho es poner esta densidad en las unidades específicas. En vez de esto, se trabaja con grados centímetros cúbicos. Y también las conversiones necesarias experimentales que se han hecho para poder llegar a esta ecuación nos dan esto de acá, que es una constante. Para cálculos o para más ¿cómo se dice? Más específico, más o menos esto de acá es 216.9, pero redondeado 217. Y eso se lo multiplica o se lo compara con la presión de vapor. La presión de vapor está en milibares. ¿Con respecto a qué? A la temperatura en grados centígrados. Bien, entonces la humedad absoluta se la puede estimar y se la puede calcular de ese modo. Pero aquí ustedes también, fíjense, tienen este pequeño concepto, es la masa total de agua existente en el aire por unidad de volumen. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que luego de esto nosotros vamos a ver la humedad relativa, pero la humedad absoluta es lo que realmente es la humedad que realmente está presente en este instante o el día de hoy. Si nosotros queremos medir la humedad, podemos decir, bueno, vamos a obtener la humedad absoluta, pero la humedad relativa ya es un valor máximo. Bien, esto es como que el valor real, pero el valor máximo es la humedad relativa. Eso lo vamos a ver a continuación. Bien, entonces quiere decir que la humedad absoluta es la humedad real que existe en este momento en el aire o en el ambiente. ¿Y por qué se mide o por qué utilizamos esta ecuación si queremos calcular? Por ejemplo, si ustedes toman datos de Asana, van a ver que esos datos, para ustedes poder reemplazar aquí y poder obtener la humedad absoluta, les van a dar en estas unidades, se les van a dar. Así lo busquen en su página, etc. Les van a dar la presión de vapor en milibares y les van a dar la temperatura en grados centígrados. Otra cosa, la temperatura pudiera estar también en otro sistema, grados Kelvin, por ejemplo. ¿Qué tendríamos que hacer? Convertir a grados centígrados para poder calcular la humedad absoluta. Entonces, esas son las unidades y así se puede calcular o estimar esa humedad absoluta. No se olviden, la humedad absoluta es la humedad real que existe en el aire o en el ambiente. Y ahora vamos a ver esto de acá, que es la humedad relativa. Ya les estaba mencionando un poquito de que a qué nos referimos con humedad relativa. Nos referimos a la cantidad de humedad que hay en el aire, pero a la cantidad máxima que puede haber. Bien. La absoluta es lo real, pero la humedad relativa es la cantidad máxima que puede haber. A eso se le llama humedad relativa, es lo máximo. Bien, entonces aquí también, fíjense, es la relación porcentual entre ¿qué? Entre la cantidad de vapor. Ojo que esto de acá, si a ustedes les preguntaran qué es humedad relativa, ustedes, o la respuesta que uno busca con preguntar qué es humedad relativa, no es que a uno le digan la ecuación. Si ustedes me dicen, bueno, es HA sobre HS por 100, no, eso está mal. Yo no les estoy diciendo que me describan o que me digan cuál es la ecuación. Incluso para describir una ecuación no se lo hace diciendo HA
dividido entre HC, no. Se lo hace como describiendo cada una de las variables. Como está aquí, fíjense, es la relación porcentual, fíjense, ya está empezando a describir la ecuación. ¿Entre quién? Entre la cantidad de vapor de agua real, que es la humedad absoluta, que acabamos de ver en el anterior cuadro, cantidad de vapor de agua real que existe en el aire y la máxima que podría llegar a contener a idéntica temperatura. Entonces, de esa manera ustedes pueden describir una ecuación y no decir las letras, sino ustedes tienen que saber qué quiere decir cada una de esas variables. Bien, y este es un ejemplo perfecto de cómo ustedes pueden describir la ecuación en caso de que se les pregunte. Y en caso de que se les pregunte, no se les va a decir, dígame, ¿cuál es la ecuación de la humedad relativa? Sino, descríbame cuáles son las variables que intervienen a la hora de calcular la humedad relativa. Se nota la diferencia, ¿verdad? No es lo mismo. Bien. Continuamos entonces. Antes de pasar a esto, todavía quiero decirles un poquito más. Otra cosa de esta humedad relativa es que, por ejemplo, la humedad relativa también se considera un potencial, ¿ok? Un potencial, perdón, de cuánto más puede entrar a la atmósfera. ¿Eso qué quiere decir? Les vuelvo a recordar, en los datos del clima no solamente nos dan la temperatura en la televisión, acuérdense, sino también nos dicen, hoy tenemos una humedad relativa del 80%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de 80 para llegar a 100, faltan 20, ¿verdad? Falta 20%. Y solamente puede ingresar a esa humedad relativa ese 20%, porque ya tenemos 80. Para llegar a 100, solamente 20%. ¿Y qué pasa si la humedad relativa estuviera en el 100%? Por más llena que se encuentre esta capacidad de almacenar esta humedad, ok, si está al 100% ya no va a entrar ni una sola gota más. Como les decía al inicio, todo tiene su límite, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya no va a entrar ni una gota más de agua, ya no va a entrar ni un gramo más de humedad, absolutamente nada, porque la humedad relativa es la capacidad máxima que se tiene de almacenar, ¿ok? De almacenar en la atmósfera. Estamos hablando de aire, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Si llegamos al 100%, más ya no va a poder almacenar, entonces el agua o ese vapor de agua se tendrá que precipitar, condensar, etcétera, hacer otro proceso, pero no va a ser almacenada en el lugar donde debería estar. ¿Por qué? Porque la humedad relativa ya estaría al 100% y no se permite nada más. Les iba a dar un ejemplo del micro, pero ya me acordé que los micros así vayan llenitos hasta la puerta, igual nos alzan, ¿verdad? Entonces no es un buen ejemplo. Pero si hubiera la conciencia de que solamente se lleven pasajeros sentados y ustedes hacen parar el micro, el conductor tiene que darse cuenta de que ya nadie más se puede sentar ahí, entonces no los va a alzar. Es lo mismo, si la humedad relativa está al 100%, no va a haber una gota más ahí de vapor o de agua que pueda ingresar a la atmósfera y formar parte de esta humedad. Bien, pero espero que con eso les haya quedado un poquito más claro. Ahora, ¿cómo podemos determinar o cómo podemos medir esta humedad? Es importante tener un poquito de conocimiento de esto porque es así como se mide la humedad en una estación meteorológica, por ejemplo. Una estación meteorológica tiene diferentes equipos para medir la precipitación, para medir las horas de radiación solar, para medir la velocidad y dirección del viento, y así como hay equipos para medir todos estos elementos del clima, acuérdense, también los hay para medir la humedad. Y en este caso, fíjense, la medición se hace mediante un higrómetro que tiene
un bulbo seco y un bulbo húmedo, que quiere decir que tiene dos termómetros de mercurio situados uno al lado del otro. Uno está húmedo y otro está seco, por eso se dice bulbo seco y bulbo húmedo. Entonces, esto lo vamos a ver a continuación en un gráfico que se llama psicométrica o psicométrico. Y también estas temperaturas están dadas también en la tablita. Son unas curvitas que a continuación vamos a ver un pequeño ejemplo. Pero hagamos este análisis que ustedes tienen acá redactado. Fíjense. ¿Qué pasa cuando el aire está seco? La evaporización o la evaporación del agua, si nos referimos a un fluido, es más rápida. ¿Qué quiere decir? Que tenemos bajas temperaturas porque el enfriamiento es más pronunciado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos el aire seco, la evaporización va a ser mucho más pronunciada o en mayor cantidad. ¿Y dónde se van a acordar de esto? Cuando veamos el tema de evaporación. Vamos a ver cuáles son esos factores que producen más evaporación y cuáles son esos factores que, de lo contrario, retardan la evaporación. Y todo lo contrario, cuando la humedad relativa, fíjense, está al 100%, no hay vaporización. ¿Se dan cuenta? Era lo que decíamos en el cuadro pasado. Si tenemos una humedad relativa al 100%, nada casi se puede evaporar. ¿Por qué? Porque el aire ya está saturado al 100% con esa humedad relativa. Entonces no se va a evaporar el agua de los lagos, de los ríos, etc. La humedad entonces es un factor negativo para que se produzca esta evaporación. La humedad al 100%. Ojo con eso. Ahora bien, quiero enviarles estos videitos. Disculpe, Una consultita, tengo yo una consultita, ingeniera. Dígame. Cuando el aire está seco, ¿quiere decir que no está saturado? ¿Así más o menos? Sí, exactamente. Porque aquí, cuando prácticamente tenemos la humedad relativa al 100%, quiere decir que la atmósfera está saturada de humedad, ¿verdad? La atmósfera. Entonces, si algo se quiere evaporar, es decir, que del líquido, este fluido que se encuentra aquí pase a vapor, a elevarse, ese vapor ya no va a ser recepcionado por la atmósfera porque ya tenemos una humedad relativa al 100%. Bien, eso quiero que les quede muy claro. Ahora, Inge, una consulta. Ahí cuando dijo se hace la medición mediante el higrómetro, ¿no es hidrómetro? ¿O no? Ahí esa parte estoy un poco confundido. Hay dos. Antiguamente decían que higrómetro e hidrómetro era lo mismo, pero hoy en día ya han fabricado un higrómetro y un hidrómetro. Entonces, depende de lo que ustedes quieran utilizar y para qué lo quieran utilizar. Vamos a ver estos videos. A ver, con esto les va a quedar más. Voy a dejar de compartir. Antes de que veamos ejemplo. El primer video que van a ver es cómo funciona ese gráfico psicométrico por valores numéricos, no no por curvas del gráfico que les dije con el que nosotros vamos a trabajar, pero es otra manera para que ustedes vean que no hay solamente un modo de calcular algo o de hacer algo. Me van a avisar, por favor, si me van a echar. Sí, yo le digo al chat. Ya, entonces véanlo. No recuerdo cuánto dura,
pero cuando lo terminen de ver, por favor escriban en el chat que ya acabó el video, ¿ya? Para que continuemos la clase. 3 minutos dura. Bien, Hola. entonces, en 3 minutos volvemos. Hoy vamos a seguir explicando, en este caso, cómo funciona un psicrómetro. El psicrómetro es ese instrumento que podéis ver aquí, también llamado termómetro húmedo, que se compone de las diferentes partes. La garita metálica con pintura resistente a la intemperie, un termómetro, que es el que llamamos termómetro seco, otro termómetro, los dos de alcohol, al que llamamos termómetro húmedo, y una cápsula que, como veis, está llena de agua destilada. Además tenemos una mecha que está envolviendo el bulbo del termómetro que hemos llamado húmedo, y esta mecha se mete dentro del depósito de agua destilada. ¿Cómo funciona ese termómetro? Al fin y al cabo, un psicrómetro es un higrómetro que nos va a ayudar a calcular la humedad relativa del ambiente. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ponemos agua destilada en la cápsula porque si es agua normal, al producirse evaporación, como ahora comentaremos, toda la parte esta superior de la mecha se quedaría llena de concreciones de cal. Entonces, cuando nosotros llenamos la cápsula de agua, la mecha se va empapando de agua hasta arriba. ¿Qué ocurre? Que al empaparse el agua y evaporarse, por el efecto de la humedad que hay en el ambiente, la temperatura de este termómetro que hemos llamado termómetro húmedo será menor que la temperatura del termómetro seco. Es decir, tenemos un caso muy concreto que podemos hacer ahora. Como vemos, el termómetro seco está midiendo ahora mismo 16, 17, 18 grados y medio. Mientras que el termómetro húmedo, por efecto de esta evaporación, nos marca aproximadamente 14 grados. Es decir, 14 y 18 y medio. Tenemos 4 grados y medio de diferencia. Lo que vamos a hacer para calcular la humedad relativa es irnos a estas tablas, que son las tablas psicrométricas, en las que aquí pone termómetro seco y diferencia entre el termómetro seco y el húmedo. Como hemos dicho, 18 grados y medio, nos vamos a ir aquí a esta columna y nos pondremos entre el 18 y el 19, ¿vale? Y calculando los 4 grados y medio de diferencia que nos marcaban, nos iremos aquí y en 4 grados y medio bajaremos hasta la altura de 18 y 19, teniendo como resultado que la humedad relativa que hay en este momento es de entre 57 y 58% de humedad relativa. Básicamente, ¿por qué se produce esto? Pues porque cuando hay una evaporación la evaporación es un proceso que genera una absorción de calor latente. Esto implica que, como veis, al evaporarse el agua, se absorbe el calor y por eso, al perder calor, la temperatura esta baja. En situaciones de poniente, ¿qué tendremos? Pues una diferencia muy grande entre un termómetro y otro, y en situaciones de levante o de vientos húmedos, sea donde estemos, habrá muy poca diferencia entre uno y otro. De modo que cuando soplen vientos secos, tendremos que reponer el agua, más aún si está al exterior, cada muy pocos días, y cuando sea a lo mejor verano, situación de brisas, etcétera, hablando del Mediterráneo, pero puede ser en cualquier otro lugar, pues el agua del depósito nos durará bastante más días. Espero que os haya servido de utilidad esta explicación y ya sabéis, nada entonces, mejor que un psicrómetro a ver, para poder al poner final, el resto ¿qué de era? vuestros higrómetros en estación. ¿Higrómetro o hidrómetro? El psicrómetro. Ya, pero del equipo que utilizaban, el gráfico se llama psicrómetro, ¿ok? Es el gráfico. Pero el equipo del bulbo seco y bulbo húmedo, a eso se le llama higrómetro o hidrómetro. Luego vamos a ver otro video que es más cortito, que ya yo les voy a compartir mi pantalla ahí, donde hay equipos ya que uno puede tener en la casa que le marque la humedad que ustedes tienen en su hogar. Bien, esto ustedes saben que la humedad está presente más que todo acá en nuestra ciudad bastante, entonces ustedes pueden abrir las ventanas, etcétera, etcétera. Hay muchas recomendaciones que se deberían de seguir porque también la humedad trae
mohos y hay un pequeño bichito, etcétera, que también trae algunas enfermedades. Entonces, no es para nada sin importancia hablar del tema de humedad. Y más aún si ustedes lo tienen en sus casas. Bien, pero primero vamos a ver este grafiquito. De acá, fíjense. Ustedes han visto en el video donde el profesor les explica este gráfico psicométrico, pero ya está con números establecidos y pienso que está un poquito más fácil, ¿verdad? Pero veamos cómo funciona este con líneas o con curvas. Quizás es un poco más antiguo, pero hasta hoy en día también se sigue utilizando. No es difícil de utilizar, fíjense. Aquí nosotros tenemos la temperatura del bulbo seco, que en este caso son 20 grados, y la temperatura del bulbo húmedo, que son 16 grados. Entonces, fíjense, las del bulbo seco están en horizontal. Como yo tengo 20, entonces está aquí. Trazamos una línea recta hacia arriba, y las del bulbo húmedo, los 16 grados, fíjense dónde están. Está dada por estas curvitas de acá. Fíjense, aquí está 0, aquí creo que está 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces 16 está aquí. Trazamos también la recta, fíjense, y más o menos ahí en la intersección vamos a poder, con esa intersección vamos a poder obtener ciertos valores. Por favor, se vuelven a conectar, ya se va a cortar la reunión. Recording. Vamos a ver también la presión de vapor. Les decía que aquí, en horizontal, en esta parte de aquí, tenemos la temperatura del bulbo seco. Fíjense, ahí está marcado. Luego, tenemos la temperatura del bulbo húmedo, que está dada por esta curvita de acá. Es 16, entonces está acá. Fíjense, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A nosotros nos interesa el 16. Entonces, graficamos nuestras rectas, siguiendo nada más las líneas, fíjense. Y aquí en esta intersección podemos conocer cuál es el porcentaje de humedad, fíjense. ¿Qué quiere decir? Aquí en este puntito, aquí nosotros tenemos, fíjense, 50, 60 y 70. Estas curvitas de acá, estas de acá. Entonces, ¿cuánto es la humedad? Está, fíjense, entre el 60 y el 70, ¿verdad? Por acá, ¿se dan cuenta? Entonces, más o menos del 67%, ¿verdad? Entre 60 y 70, entonces, ahí está nuestra intersección. Entonces, tenemos una humedad más o menos del 67, 68%, ahí con estas temperaturas del bulbo seco y el bulbo húmedo. Ahora, si nos venimos aquí, fíjense, tenemos la presión de vapor, ahí, y podemos aquí poner una recta. Voy a cambiar de color para que se logre ver un poquito más. Si graficamos desde aquí, fíjense, en línea recta, hagan de cuenta que está recta, ahí. Está más o menos, fíjense, esta presión de vapor, la presión de vapor son estos números de aquí. Me voy a volver a la derecha. La presión de vapor son estos números de aquí, que están más a la orilla. Entonces, la presión de vapor más o menos está entre ¿cuánto? La presión de vapor está entre el 15 y el 16, ¿se dan cuenta? Entre 15 y 16. Podemos poner 15.6, 15.7 más o menos. Esa sería la presión a la cual está sometido el agua. La presión de vapor, fíjense que está en kilonewton por metros cuadrados. Y ahora aquí estos otros numeritos que están más apegaditos,
al esquema, a eso de ahí se llama humedad absoluta. Ahí está la humedad absoluta, fíjense. Y fíjense que también lo podemos medir a través de este gráfico, no solamente a través de la ecuación que habíamos visto. Entonces, lo mismo, la humedad absoluta, si nos marca más o menos, como hemos llevado esta línea acá, entonces también está entre 9 y 10. Más o menos 9.8, pongamos. Entonces, la humedad absoluta más o menos es 9.8 y la presión de vapor más o menos es 15.8 también, entre 15 y 16. Entonces, de esa manera es que podemos utilizar, o de esta manera es como se utiliza este gráfico psicométrico. Si ustedes tienen la oportunidad de ver uno de estos, pero así, con las curvas. Y el otro modo es como han visto en el video, ¿verdad? Ya hay números establecidos, ustedes con valores determinados por el bulbo seco y el bulbo húmedo, que es con los que hemos ingresado aquí también a este esquema. En esa tablita ya están números establecidos, ¿verdad? Entonces con eso lo buscan y así lo pueden obtener. Bien, así se utiliza este esquema. Ahora, vamos a ver el otro medidor de humedad del que voy a estar hablando. Un poquito, yo se lo voy a mostrar. En forma de porcentaje. El porcentaje de humedad del hogar deberá estar entre el 40%. No se escucha el audio, Inge. ¿No se escucha? ¿No pueden escuchar el audio? No, ingeniera, solamente se ve. No. Se escucha bajito. Con el audio más, ingeniero. Sí se escucha, pero muy bajito y no se puede entender. Se los voy a enviar al chat. Es que les cuento que hice arreglar el audio de mi compu y creo que no me lo arreglaron bien. Y tengo ese problema siempre. No he vuelto por mi cambio. Ya, les envié al chat. A ver, fíjense. ¿Sí les llegó? ¿Cristian? ¿Sí? Déjalo, es bien cortito. Con este vídeo aprenderás a utilizar correctamente un higrómetro. Un higrómetro te permitirá calcular el nivel de humedad en el aire. Este dato se da en forma de porcentaje. El porcentaje de humedad de un hogar deberá estar entre el 40% y el 60% para que el ambiente sea agradable. Los bajos niveles de humedad, por debajo del 30%, provocan un aumento de la electricidad estática, molestias, irritaciones o aumentos en la cantidad de polvo en suspensión en el aire.
Altos niveles de humedad, por encima del 70%, facilitan la proliferación de microbios, la aparición de moho y la condensación en superficies frías. A igual temperatura, la sensación de frío aumenta con la humedad. Para deshumidificar el aire y aumentar el calor, acostúmbrate a airear la casa durante 10 minutos al día. También puedes reducir la humedad con un aparato de ventilación. Comprar un higrómetro no supone un gasto excesivo. Puedes encontrarlos en las tiendas a partir de los 5 euros. Ahora ya sabes cómo utilizar correctamente un higrómetro. Ya está, Janet. Por favor. Entonces, fíjense, hoy en día, como ya tenemos tecnología y tenemos muchas más cosas a nuestro alcance, fíjense que podemos tener este pequeño equipo en la casa y fijarnos más o menos cuánto tenemos de humedad, ¿verdad? Está en porcentaje. Entonces, un signo de que nosotros tenemos demasiada humedad en nuestra casa, ¿qué es? Que se genera ese moho o esa capita verde, ¿verdad? Y más que todo, ¿por dónde empieza? Por la parte del piso, ¿se han dado cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abrir por lo menos nuestras ventanas, que entre el aire, o tener el ambiente ventilado con algún otro equipo, como el que veían en el techo, ¿se acuerdan? En este video. Entonces, hay algunas maneras donde nosotros podemos más o menos ayudar a que no se quede la humedad dentro de nuestra casa o de nuestro dormitorio, etcétera, donde ustedes tengan la humedad presente. Bien, vamos a continuar entonces. Incluso, si mal no recuerdo, la otra vez, no recuerdo, alguien me envió un video, era un TikTok, donde había un equipo que ustedes nada más lo conectaban y ese equipo absorbía la humedad del ambiente. Y, por supuesto, en forma de que lo absorbe, ya tenía así más o menos un frasquito, tiene un frasquito ese equipo, y ya tenía una cierta cantidad de agua. Y esa agua era la humedad que absorbía del ambiente. Entonces, fíjense qué genial sería que pudiéramos tener eso. Pero solo se puede pedir por Amazon. Pero para que vean cómo ya hoy en día hay diferentes equipos que pueden medir la humedad. Bien, pasemos entonces a esto de acá, donde vamos a ver la presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor? Simplemente es esa presión que ejerce cada una de las partículas de agua que están presentes ¿dónde? En el aire húmedo, porque estamos hablando de humedad. Entonces, si yo conozco la humedad relativa, acabamos de ver cómo la podemos conocer simplemente teniendo datos de temperaturas del higrómetro. Entonces, fíjense, si tenemos ese dato, este de acá también lo podemos obtener, ¿verdad? Porque de la tablita pasada, estos dos datos lo podemos obtener. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen estos dos valores, la ecuación está dada así, sobre 100, entonces podemos obtener así la presión de vapor. HR es la humedad relativa, PV saturada es la presión de vapor del aire saturado, que igual lo podemos obtener de la tablita, y fíjense, es sencillísimo poder obtener la presión de vapor o poder calcular. Bien, de aquí creo que está un poquito más claro porque ya hemos visto qué es la humedad relativa, ya hemos visto cómo podemos obtener la presión de vapor. Ahora bien, yo quiero que nos pongamos a pensar un poquito, por ejemplo, antes de ingresar a estas ecuaciones, hay un análisis muy importante que se realiza, que es prácticamente saber qué es lo que puede pesar más. Como estamos hablando del aire, estamos hablando de humedad, etcétera, pero de alguna manera la atmósfera contiene, habíamos dicho, aire seco y también aire húmedo, que es la humedad, ¿verdad? Ahora,
¿Ustedes qué creen que pesa más? ¿El aire húmedo o el aire seco? ¿Qué creen? El aire húmedo pesa más, yo creo. Por ejemplo, a ver, antes de eso, un trapo humedecido, mojado, ¿pesa más que un trapo que esté sequito? Sí, pesa más. ¿Me ha tocado que les peguen alguna vez con un trapo húmedo? Incluso hasta jugando. A veces en la casa, yo me acuerdo que mis primos eran golpeándose con el trapo mojado y eso duele. Entonces, es más pesado, ¿verdad? El trapo que contiene humedad, porque todas esas partículas han absorbido una cantidad de agua o de humedad. Y el trapo seco es más livianito. Pero cuando nos referimos al aire, no es así. El aire húmedo es más liviano que el aire seco. Es lo contrario. No pasa lo mismo. Uno pudiera decir, bueno, tiene sentido que también el aire húmedo sea más pesado, pero quiero contarles que no es así. El aire seco es más pesado que el aire húmedo. ¿Y esto a qué se debe? Vamos a ver estas ecuaciones, pero antes de eso, analicemos un poquito. Por ejemplo, cuando nosotros, ¿por qué pasa esto? Porque esa molécula de vapor de agua o de vapor que se ha introducido en el aire, ¿ok? Una vez que se introduce, ¿qué pasa? Se expande, ¿está bien? Eso hace el aire húmedo. Entonces, ¿qué pasa? Ocupa un mayor volumen que su equivalente en aire seco. Entonces, esa expansión es lo que hace que sea más liviano. Es porque una vez que sube, se empieza a expandir. Y eso hace que este sea más liviano. A diferencia del aire seco. Si hacemos una equivalencia a un experimento, van a ver de que el aire seco va a ser más pesado. Entonces, otro ejemplo de esto, a ver, cuando hay bastante humedad, más que todo, igual a los chicos les pasa, no solo a las chicas. El cabello, ¿qué pasa con el cabello? Cuando hay mucha humedad, las personas, por ejemplo, que tienen el cabello ondulado, ¿qué pasa? Se nos hace así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro cabello está absorbiendo esa humedad. Bien, nuestro cabello absorbe la humedad, pero la humedad, ¿qué hace en nuestro cabello? La humedad hace que nuestro cabello se expanda y se esponje. Entonces, fíjense, lo mismo hace cuando ese vapor de agua húmedo está subiendo, se va a expandir, aumenta en su volumen y hace que sea más liviano. Es por esa razón. Entonces, así funciona. Bien, otro ejemplo que les puedo dar, no, creo que con eso está muy claro. Entonces, de esa manera funciona. Es al revés que el trapito. Bien, no se vayan a olvidar de eso. Ojo con eso. Ahora sí veamos estas ecuaciones. Fíjense que tenemos aquí. Tenemos la densidad específica del vapor de agua. Ok, vamos a, de lo que hemos dicho, de lo que acabamos de hablar o explicar, vamos a ver cómo son estas ecuaciones. No me interesa a mí que ustedes esto se lo aprendan de memoria, me interesa que aprendan el concepto que acabamos de explicar. Bien, ¿y por qué ocurre? Eso es lo más importante y no la ecuación. Bien, la densidad específica del vapor de agua está dada por esta expresión, fíjense. En esta densidad específica se toman estos valores que ya están dados por ecuación, se toma en cuenta, ¿qué más? La presión de vapor, fíjense, la constante específica, en este caso, como estamos hablando de vapor de agua, entonces del aire, ¿verdad? Que es considerado un gas. Y la temperatura. Ahora, ¿cuál es la densidad del aire seco? Es la presión absoluta dividida entre qué, o comparada con qué, con esa misma constante de los gases, en este caso habíamos dicho que es el aire, por el agua y la temperatura. Entonces, aquí más abajito, fíjense, la densidad de aire húmedo, ¿cómo es? La masa de vapor de agua más el aire seco, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que la atmósfera, ¿qué recepciona? Recepciona el aire húmedo
que es la parte de la humedad, y también recepciona aire seco. No solamente recepciona aire seco y no solamente aire húmedo, sino ambos. Bien, es por eso que la densidad del aire húmedo le podemos sumar ese aire seco si queremos utilizar la densidad. Entonces, esto es igual a ¿qué? A la presión total del aire, y a eso le podemos quitar la presión de vapor. Bien, y si es húmedo, pues tomaremos en cuenta la presión del aire húmedo. Pero con esas dos ecuaciones que vimos, que son estas de acá, la 1 y la 2, podemos introducirla u operarlas, y con eso podemos obtener cuál es el peso del aire húmedo, que era de lo que estábamos hablando. Nos va a quedar de este modo. Yo no les voy a enseñar esto pasa a multiplicar, esto pasa a dividir, no. Solamente dos cosas. Esto de acá, si se dan cuenta, es este valor que tenemos aquí. Este es 0.622. 1 menos 0.378 es ese 0.6. Bien, entonces, otra cosa. Aquí, fíjense, esta expresión de este lado izquierdo o derecho, perdón. Esa parte de ahí, si no existiera o si no hubiera humedad que hay en el aire, esto de acá no se toma en cuenta. Toda esa expresión que les he marcado. Bien, entonces eso sería igual a 0. Ahora, toda la humedad, ¿a qué se va a deber? Si yo elimino eso, entonces, ¿qué vamos a tener? Si eliminamos o tachamos esto y es igual a 0, todo se va a deber ¿a qué? Se va a deber simplemente a la presión del aire húmedo. En este caso nos va a quedar solo esta parte, ¿se dan cuenta? Y si entra aire húmedo, todo lo contrario a que no, a lo que yo les decía. Entonces, ahora sí, si es que tenemos humedad, vamos a tomar en cuenta 0.622, que es lo mismo que 1 menos 0.378. Bien. ¿Comparado con qué o multiplicado con qué? Con esa presión de vapor y la presión del aire húmedo, etc. Ahora, si es así, entonces 1 menos 0.378 es 0.6. 0.622. Bien. Ahora, de acá se puede obtener un factor común y obtener esa presión total del aire húmedo. Pero en este caso, lo único que quiero es que hagamos una pequeñísima comparación, donde se los voy a escribir aquí abajito. Esta densidad, esa, y esta de aquí, que resume todo lo que hemos visto de las ecuaciones y de lo que hemos hablado del aire húmedo y del aire seco. Cuando empieza a incrementar esta presión de vapor, cuando esto empieza a incrementar, ¿qué sucede con la densidad? Cuando la presión de vapor empieza a incrementar, la densidad se viene hacia abajo, ¿ok? Baja o disminuye. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos, me voy a volver a la flechita porque es imposible ver, porque aquí nosotros tenemos 1 menos algo que siempre va a ir creciendo. ¿Se dan cuenta? 1 menos 0 punto algo, prácticamente en este término, este valor va a ir creciendo. Entonces, si tenemos que la presión de vapor va a incrementar y está multiplicado por la presión de vapor este valor de aquí, ¿qué va a pasar con la densidad? La densidad va a bajar o va a reducir. Entonces, esto quiere decir que el aire húmedo es más ligero que el aire seco. Bien, entonces, fíjense que hay que hacer todo un análisis para poder llegar a la conclusión que se las he dicho al inicio de las ecuaciones. Porque a veces, a través de las ecuaciones, uno no le entiende mucho. A menos que ustedes sean expertos. Entonces, o que se pongan a realizar la deducción de las ecuaciones, etcétera, etcétera. Entonces, a todo esto nosotros le llamamos, o siempre está referido a una propiedad física,
¿ok? No a una química. ¿Por qué? Si quisiéramos estimar o decir, bueno, a ver, si fuera una propiedad química, entonces, ¿qué tendríamos que tener? Tendríamos que tener un vapor de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, por ejemplo, que emiten las movilidades o los automóviles, los autos, los coches, como ustedes le quieran llamar. Entonces, al elevarse, se puede mezclar con ese vapor de agua y puede ser H2O más CO. Entonces, va a formar ácido carbónico. Y eso sería para obtener una propiedad química. Pero para una propiedad física simplemente se hace el análisis de este modo. ¿Ok? Para que no se vayan a olvidar y lo tomen en cuenta. Bien. Aquí tenemos como último punto, como último subtítulo, el punto de rocío. Prácticamente sabemos que existe ese espacio con vapor de agua, va a llegar a un punto de saturación, ¿ok? Pero hay algunas condiciones, por ejemplo, ese aire que se enfría a una presión constante, ¿qué va a pasar? La presión no va a cambiar y aunque se eleve o aunque se enfríe a una presión constante, ¿qué quiere decir? Que la presión no varía, ¿verdad? Presión constante, entonces no varía la presión, pero este aire se enfría. Bien, entonces, ¿cuándo ocurre esto? Ocurre en la madrugada, porque cuando nos despertamos podemos observar, ¿verdad?, la humedad en el piso. ¿Eso qué quiere decir? Que ha ocurrido este punto de rocío. Bien, y por eso ustedes tienen aquí, es la temperatura a la cual el espacio se satura. Y cuando el aire es enfriado bajo presión y contenido de vapor de agua constante. ¿Qué quiere decir? Que el aire se ha enfriado, pero a una presión constante. No ha cambiado la presión o no ha variado. Bien, entonces a esto nosotros le llamamos punto de rocío. Bien, la siguiente clase vamos a terminar de ver esta parte de aquí, donde nos vamos a referir a la vaporización y a la condensación. Aquí ustedes tienen un pequeño adelanto, uno remueve y otro aporta calor, pero todo esto es nada más para este círculo, es decir, pasar de vapor a líquido o de líquido a vapor. Entonces, vamos a ver un poquito más a detalle en qué consiste esa vaporización y esa condensación. Y nos falta un poquito para terminar este tema, pero ya son las 3, hasta este punto vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy? Ingeniero, una consulta. ¿El aire seco, en dónde se encuentra ahorita, digamos, como ejemplo? El aire seco como ejemplo. En este caso, a ver, revisen ustedes sus datos en el clima. Veamos cuál es la humedad, primero que todo. ¿Cuánto tienen ustedes de humedad? A ver, ¿cuánto les marca su teléfono? A mí me marca 44%. 40% me marca a mí. 40%. 40%. Ya, a mí 44%. Mi zona es más húmeda. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que ahorita lo que nosotros tenemos aquí abajo en el ambiente que estamos sintiendo es una humedad del 44%. El aire seco, mientras nosotros nos elevemos a una determinada altura, el aire ya no va a tener tanta humedad como lo que podemos sentir en estos momentos. Entonces, el aire seco está mucho más elevado. Sin embargo, cuando hablamos de que cuál es más liviano, ¿ok? Habíamos dicho que es el húmedo, ¿verdad? Es un proceso que nosotros no podemos observar, pero llega un punto, así como lo que hablábamos al inicio, de que la atmósfera tiene un punto límite de absorber la humedad, ¿verdad? Lo mismo pasa con el aire seco y el aire húmedo.
Para el aire húmedo va a llegar un momento en el que se va a elevar y cuando se eleve se va a expandir, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que va a ocupar un mayor volumen y va a ser más liviano. Pero por encima puede estar también el aire seco, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque vamos a tener temperaturas mucho más bajas. Mientras nos elevemos, la temperatura disminuye, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Así funciona. Entonces tenemos una humedad del 40, más o menos 44%. Es como, por ejemplo, en La Paz el aire es seco, así más o menos porque está a una altura de 3.600 metros. Exactamente. Muy buena observación. Así funciona. Allá es más seco, ¿verdad? O como dicen, el frío es más seco, dicen, porque uno va allá y hay personas a las que les cuesta respirar. A mí me pasó solamente en Cochabamba, para que se rían un poquito. No podía estar allá, fui unas 2 veces y me puse mal. Ahora imagínense si voy a La Paz. No voy a resistir. Entonces sí, allá el aire es mucho más seco. El frío es mucho más seco, es por eso que dicen el frío es mucho más seco que aquí. No es igual que en Santa Cruz, es diferente. El frío lo sentimos de una manera diferente porque estamos a diferente altura. También quería consultarle sobre el punto de rocío, no pude entenderle bien. Bien, el punto de rocío simplemente quiere decir de que, por ejemplo, este vapor de agua, en La Paz la humedad está al 27%. Entonces, eso dice su compañero en el chat. Entonces, la diferencia también de humedad del 20 al 40 o del casi 30 a casi 45, entonces ahí también nosotros podemos ver la diferencia en el clima, ¿verdad? Porque la humedad es un componente del clima. Bien, entonces, volviendo al punto de rocío, el vapor de agua va a llegar a un punto de saturación, ¿está bien? Ese vapor de agua que nosotros, del que tanto estamos hablando, que forma parte de la humedad, va a llegar a un punto de saturación. Pero, ¿cómo va a llegar a ese punto de saturación? Va a llegar a ese punto de saturación a una presión constante. Y esta presión constante, ¿ok?, va a producir este punto de rocío. Bien, entonces no va a cambiar la temperatura, no va a cambiar la presión, eso es lo que quiere decir. Y al ocurrir este fenómeno, ¿qué va a pasar? Como la presión no ha cambiado, ¿ok?, esto ocurre más que todo en la noche. ¿Por qué? Porque habíamos dicho de que en el día tenemos un clima más caliente, pero en la noche, ¿qué pasa? Se enfría, ¿verdad? Y en la noche la presión se mantiene constante. Entonces, en la madrugada, ¿ok?, llega este punto de saturación, el vapor de agua va a llegar a este punto de saturación, a esta presión constante, y ahí es cuando se da el punto de rocío. Es por eso que no lo podemos ver. O bueno, los que son tunantes quizás se den cuenta mucho más rápido. Pero cuando despertamos ya vemos el piso húmedo de nuestro patio, el césped parece que alguien lo hubiera regado, etcétera, etcétera. Entonces, incluso es algo que a simple vista no podemos ver, solamente ya vemos que ocurrió. No es como la precipitación, sabemos que está lloviendo porque lo podemos ver, ¿verdad? Pero el punto de rocío es un fenómeno que no es percibible a simple vista. Bien, ¿alguna otra pregunta? Inge, yo tengo una pregunta más. A ver, dígame. Más que todo usted dijo que la humedad es casi lo mismo que la humedad absoluta, ¿no? Su definición es lo mismo casi, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, digamos, si el ingeniero me dice qué es humedad absoluta, yo le digo, la humedad absoluta es la masa de agua que se encuentra en el aire, ¿no? Y si me dice qué es la humedad, y yo le podría decir que es lo mismo, prácticamente es lo mismo, pues, ¿no? No, la humedad absoluta es la humedad real. O sea,
la humedad real que tenemos en este instante. ¿Se entiende la diferencia? Ya entendí la diferencia. Ya, La gracias. real, ¿ok? Y la relativa es la máxima. Esa es la diferencia. Gracias, Inge. De nada. ¿Otra pregunta? ¿Por qué hace calor hoy? ¿Por qué hace tanta calor? Porque los rayos UV están muy fuertes, dice el termómetro de que celular. Sí, exactamente. Hablando de hidrología. Muy bien. Entonces, si no tienen más preguntas, con ustedes nos vemos hasta el día lunes. El lunes no es 2, ¿verdad? El martes creo que es 2. Es el martes. Martes. Ya. Yo les voy a avisar si es que pasamos clases porque yo estoy viajando. Entonces, si puedo encontrar un lugar donde haya internet o wifi, yo les voy a avisar, ¿ya? Voy a buscar, voy a preguntar para que podamos pasar clases, pero en caso contrario, ya yo les voy a escribir en el grupo para decirles que no vamos a pasar. Pero si vamos a pasar, no les voy a decir vamos a pasar clases, solo les voy a avisar si es que no vamos a pasar. Si no hay aviso, ustedes se conectan. ¿Bien? Inge, tengo una consultita. Ayer pasó una clase a las 8 de la noche. Disculpe, la grabó la clase para que yo le cancele después. Es que no pude entrar. Sí, lo grabé, estoy viendo eso. Más tarde recién tengo libre porque ahorita paso horas y ya voy a estar viendo lo del video. Ayer pasamos a las 9 de la noche la primera clase. Hemos repasado el tema 1 y el tema 2, hemos hecho preguntas, etc. Entonces, para los que no pudieron asistir, pueden asistir a la siguiente, que yo me imagino que va a ser la siguiente semana, cuando terminemos este tema y ya entremos al tema de vientos. ¿Ok? Ya, Inge. Le voy a hablar entonces a su privado, ¿ya? Ya, Gracias. puedes escribir. Bien, entonces vemos el día